Muy buenos días. Aquí estamos para poder estar un ratito juntos y juntas compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Abrir la palabra de Dios. ¿Estáis leyendo los salmos? Hoy el Salmo 1, el 2 y el 3. La verdad que tienen palabras de ánimo y son preciosas para nuestra vida. Dice el Señor, pídeme y te daré por herencia las naciones. Qué bonito, ¿verdad? Y como posesión tuya los confines de la tierra. Una palabra realmente hermosa. Bueno, en esta mañana vamos a ir juntos a Mateo, capítulo 9, y vamos a leer los versos del 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una palabra hermosa. Pero a mí me gustaría que nos pudiésemos centrar en dos palabras importantes. La primera es cuando Jesús le dice, sígueme. La segunda es, y se levantó y le siguió. Después de varios años de contar monedas, de reescribir recibos de pago, de recolectar impuestos para los romanos, Mateo por fin acepta una oferta que no pudo rechazar. Una oferta de trabajo que no pudo rechazar. Y es aquella que Jesús le hace cuando, pasando por su lado, le dice, sígueme. Jesús, tan pronto como vio a Mateo, observó en su corazón a un hombre con valores y con temor de Dios. Sígueme, le dijo. Y dice que Mateo, inmediatamente, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Qué palabras tan profundas, ¿verdad? Aquí se nos habla acerca de Mateo, un hombre que trabajaba para Roma, que era el que cobraba los impuestos a sus compatriotas, un hombre que no era bien visto en su comunidad, era incluso por algunos hasta odiado, un hombre que ocupaba una posición de privilegio en el gobierno de Roma. Sin embargo, cuando Jesús lo vio, le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, siguió a Jesús. Esto me llama mucho la atención porque de verdad que muchas veces seguimos a Jesús, pero lo seguimos llevando detrás de nosotros todavía muchas cosas de nuestro pasado. Nos cuesta mucho dejar atrás todas aquellas cosas que son importantes a nuestro parecer, que forman parte de nuestra vida y que muchas veces las justificamos diciendo, bueno, pero esto también va a ser útil para la obra de Dios, ¿no? Tenemos que dejar atrás todo aquello que nos impide caminar con integridad y con verdad delante de la presencia de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Jesús cuando nos invita a seguirle y hacerlo dejando atrás todo aquello que no es ni bueno, ni agradable, ni perfecto. Porque si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que despojarnos de nosotros mismos. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Antes de su acercamiento a Jesús, su nombre
había sido Leví, hijo de Alfeo. Pero tan pronto como siguió a Jesús, su nombre comenzó a ser Mateo. Mateo, que significa don de Dios. Mateo fue transformado de un publicano a un don de Dios para bendecir a su pueblo. Lo mismo pasó con Pedro. Pedro también tuvo que dejar atrás su vida, tuvo que dejar atrás su carácter para poder servir a Jesús. Pedro, que se llamaba Simón, hijo de Jonás, era un hombre impulsivo, de carácter fuerte, a veces un poquito tosco, temerario, bullicioso, fanfarrón, hasta arrogante. Pero el Señor le cambió el nombre por Pedro, que significa roca. Y Pedro se convirtió en aquel apóstol fiel, constante, aquel al que Dios iba a usar y le iba a entregar las llaves del reino para abrir el mensaje del reino al mundo. Tenemos que dejar atrás, tenemos que examinar nuestra vida, nuestro corazón, y tenemos que dejar atrás todo aquello que nos impide correr hacia la bendición de Dios, hacia lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Mateo ocupaba una posición importante, pero lo dejó todo, menos a Jesús. Dice que dejando todo aquello atrás, se levantó y siguió a Jesús. A través de la palabra de Dios vemos que nuestros corazones tienen que estar dirigidos al Señor, que debemos ofrecer un servicio no de labios, sino de vida, que debemos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir para reflejar a Jesús, para que así todo lo que hagamos y digamos le honre. Que en esta mañana obremos misericordia, obremos bendición para quienes nos rodean. Que el Señor nos bendiga.